Para hacer funcionar a esta máquina sincrónica como generador, ubicamos en la parte estática de la máquina, en el estator, las tres bobinas que habitualmente conocemos como cuando lo utilizamos como motor, y estas bobinas van a estar conectadas, en este caso en particular, ojo, podrían estar en forma de estrella o en forma de triángulo, pero la verdad que por comodidad lo hacemos en forma de estrella, y hacemos la conexión de este modo, con el punto O en común, que sería el centro del generador, que es el punto que está ubicado uno de los extremos de la bobina. Las tres bobinas son tres bobinas iguales a 120 grados. En el centro de esta máquina colocamos el rotor, la parte que rota, que es este rotor que en este caso lo he dibujado como un rotor de polos salientes, que tiene alojada una bobina, ahí esta bobina que está aquí, que será la que está sometida a una diferencia de potencial. Tengo corriente continua, positivo y negativo, y aplicando la famosa regla de la mano derecha, la corriente que ingrese por este lado generará un flujo magnético en este sentido, es decir, a 90 grados utilizando la regla de la mano derecha. La corriente va a circular por las espiras en esta dirección, de manera tal que se formaliza lo que ya habíamos conocido de la regla de la mano derecha. Este rotor, que ahora se ha convertido en un electroimán, gira a una velocidad angular omega que nosotros vamos a imponer. La idea es que esta velocidad angular obligue a tener una frecuencia determinada. Por ejemplo, si yo le aplico 3000 RPM y solo tengo un par de polos, ya sé que la frecuencia de la red va a ser de 50 Hz, digamos, el cálculo anterior a lo que teníamos en el caso del motor. Y para entender cómo funciona, vamos a ver qué es lo que sucede en esta bobina en el momento en que pase por delante de ella este flujo magnético que está girando a una velocidad angular omega. A ver, esto es al revés que antes. Acá no tengo campo magnético rotante en el estator. El estator está quieto, está desconectado de la red eléctrica. Fíjense que no hay nada conectado. De hecho, desde aquí es de donde yo quiero tomar corriente eléctrica. Esto va a ser un generador, como si fuera una batería. Así que lo que estamos haciendo es impulsar el eje de esta máquina eléctrica. A través del eje la vamos a impulsar con un ventilador, con un motor eléctrico, con un motor mecánico, con un motor de energía hidroeléctrica, con lo que ustedes quieran, hasta llevarlo a una velocidad omega. Y una vez que eso suceda, como aquí tenemos este campo magnético fijo en el sentido de que está girando por culpa de la velocidad angular que le hemos puesto aquí, pero por otro lado está fijo porque la cantidad de corriente que le pongo es siempre la misma. Volviendo a la bobina, supongamos que tengo la fase R y esta fase R que está aquí, que está conectada. Me interesa cuánto de este flujo que tengo aquí, cuánto del flujo que provoca este imán realmente va a pasar por el eje magnético de la bobina. ¿Se acuerdan del eje magnético de la bobina? Es un eje que está perpendicular al plano donde está enrollada la bobina. La verdad que si hago la proyección de este flujo magnético, aquí uno puede hacer la proyección y me queda este flujo que está aquí, ahí, que lo ponemos así chuequito. Bien, este flujo, la única diferencia que tiene es un ángulo alfa, que es el ángulo recorrido entre este flujo y el momento de la proyección. Y ese ángulo alfa es fácil de sacar porque alfa es igual a omega por t, es decir, la velocidad angular multiplicada por el tiempo me da el ángulo de desplazamiento que tengo respecto de la normal a la bobina. Entonces el flujo que nosotros queremos obtener, este flujo ahí, va a ser el flujo máximo, que era este que estaba acá, por el coseno de omega t, es decir, el coseno del ángulo alfa que estaba ahí. Esa será la proyección. Y por otro lado, en bornes de esta bobina, aquí, va a haber una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial va a tener que ver con
n, que es la cantidad de espiras que tenga la bobina, y la derivada del flujo que la atraviesa respecto del tiempo. Bueno, recuerdan la ley de Faraday, así que Faraday Lens tenía un menos adelante. Así como se observa que la tensión entre bornes R y O, que es la diferencia potencial que aparecerá en bornes de la bobina, depende de n y la derivada del flujo respecto del tiempo. Pero el flujo lo teníamos acá, era este flujo por el coseno de omega t, así que lo que tengo que hacer es hacer la derivada. Y bueno, la derivada del flujo por coseno de omega t va a ser n, que es este n que está aquí, por el flujo, que es este que está aquí, por el seno de omega t, que es la derivada del coseno, por la derivada de omega t, que va a dar omega. La expresión obtenida entonces va a ser una tensión ER0, que va a ser igual a toda esta cosa que está acá, que se parece mucho al valor pico de una sinusoide que tiene valor seno de omega t. Y este valor pico nosotros estábamos acostumbrados a ponerlo como raíz de 2 veces el valor eficaz, eficaz. Es decir, esto va a generar una sinusoide que tenga un valor pico, pico, y cuyo valor eficaz sea uno que esté por aquí. Será este. Habiendo determinado entonces que este valor es raíz de 2 veces el valor eficaz, puedo despejar el valor eficaz en esta expresión. Y el valor eficaz va a ser n por phi por omega por, bueno, omega es 2pi por la frecuencia, así que lo podría poner allí, y dividido este raíz de 2 que está acá. Bueno, este valor que está acá, si uno hace la cuenta de cuánto vale el 2pi dividido raíz de 2, le va a quedar esta famosa expresión que está en los libros de física y que nos dice que la tensión que se produce en bornes de una bobina sometida al paso de un campo magnético a una frecuencia determinada es 4,44 veces n, que es la cantidad de espiras, por phi, que es el flujo magnético máximo de ese imán que está ahí adentro, por f, que es la frecuencia, es decir, la cantidad de veces por segundo que pasa este flujo magnético por adelante de esta bobina. Esta expresión no es menor, porque la verdad que nos está diciendo que hay una forma de ajustar el valor eficaz de la tensión. Y la forma de ajustar el valor eficaz de la tensión depende de qué. Y depende de n, que es la cantidad de espiras. Es algo que yo puedo manejar a la hora de construir la máquina. Puedo agarrar y poner una cantidad de espiras suficiente como para tratar de tener acá los 220 volts, que era lo que me interesaba. Por otro lado, el flujo magnético lo saco con el electroimán que pongo acá. Así que si yo ajusto la corriente eléctrica que le voy a poner en estos dos bornes, puedo ajustar el flujo magnético, con lo cual tengo la posibilidad de ajustar también esto. Ahora, la frecuencia no, porque la frecuencia en nuestro país es de 50 Hz y eso me queda como una constante. Yo no puedo estar jugando con esa frecuencia, pero sí claramente la tensión depende de la frecuencia. Es decir, si yo aumento la frecuencia y pusiera 60 Hz, la tensión va a cambiar y va a generar mayor tensión. Y si pongo 40, se va a generar menos tensión. Así que en definitiva la frecuencia es algo que yo debo manejar en forma constante para conseguir que esa frecuencia de red sea constante, como así lo exigen las normas. Entonces en la fase R nos va a terminar quedando una tensión que va a ser proporcional al valor eficaz de la tensión E, que será nuestros 220 volts o lo que sea, por el seno de omega t. Ahora bien, si yo este ejercicio lo vuelvo a hacer exactamente igual, pero 120 grados después, es decir, una vez que el flujo magnético esté en esta posición, en ese momento voy a averiguar cuánto vale la tensión entre S y O. Así que la tensión entre S y O va a ser exactamente el mismo análisis, pero 120 grados después. Es decir, será seno de omega t menos 120 grados, es decir, 2pi dividido 3. Finalmente, si pensamos en qué pasa con la fase entre T y O, la ETO,
Digo, bueno, va a suceder exactamente lo mismo cuando este eje esté por aquí, es decir, cuando hayan circulado los 120 grados que le tocan. Es decir, E entre T y O será raíz de 2 por E por el seno de omega T menos 4 veces pi sobre 3, que es decir, el doble del anterior. Ahora bien, en todos los casos, esta tensión es la misma. Y es la misma ¿por qué? Porque le hemos puesto las mismas bobinas con la misma cantidad de espiras en todos los casos. El flujo magnético es siempre el mismo porque depende de un solo rotor. La frecuencia es la frecuencia de la red, así que necesariamente esta diferencia de potencial es la misma en cada fase. Esto nos permite saber que vamos a tener una tensión sinusoidal que va a ser la fase R, algo así, y 120 grados después aparecerá la tensión en la fase S, y 120 grados después aparecerá la tensión en la fase T. Y básicamente esto es lo que tenemos como generación trifásica. Cuando hablamos del motor pensamos en una máquina que podía tener varios pares de polos, podía tener 2 pares de polos, 4 pares de polos y así sucesivamente. En nuestro caso como generador también podemos tener una máquina multipolar, en este caso por ejemplo una máquina de 4 polos, es decir, 2 pares de polos. ¿Cómo sería esto? Bueno, la única posibilidad es que la máquina cuando gire ofrezca un polo norte seguido de uno sur, seguido de uno norte, seguido de uno sur, de tal manera que se vayan alternando norte y sur para provocar la variabilidad de campo magnético que va a producir la diferencia de potencial aquí. ¿Se acuerdan que era N diferencial flujo respecto de T? Hay variación de flujo si yo voy cambiando de norte a sur, de sur a norte y de norte a sur. Así que los polos magnéticos, en lugar de estar norte y norte continuado, digamos, si acá pusiese, por ejemplo, un norte y acá un norte y acá un sur y acá un sur, la máquina esta se convierte en una única máquina con un flujo magnético así, y entonces tengo un solo par de polos magnéticos. Para tener 2 pares de polos magnéticos lo que necesito es tener los polos alternados. Si bien parece complejo, en realidad la máquina no es tan compleja y todo depende de la forma en la que uno arrolle el bobinado. Por ejemplo, en esta máquina voy a tomar positivo y negativo y un solo bobinado. Al hacer un arrollamiento de este tipo, la corriente eléctrica va a circular como indica aquí la flecha de la corriente eléctrica, la voy a poner en verde, ahí está. Y si nosotros recordamos la regla de la mano derecha, la verdad que con la corriente circulando en ese sentido, el flujo magnético necesariamente va a ir hacia afuera. Así que si el flujo magnético va hacia afuera, acá voy a tener un norte. Bueno, habría que seguir y ver qué sucede. Bueno, la corriente, si yo enrollo la bobina en el sentido correcto, por ejemplo la corriente eléctrica que bueno venía por aquí, así que ahora va a circular en este sentido la corriente eléctrica. Y al aplicar de vuelta la regla de la mano derecha, el sentido de la corriente y el pulgar me determinan que ahora las líneas de flujo magnético van en esta dirección. Es decir, que aquí voy a tener un polo sur. Bueno, nada, por donde entran las líneas de flujo magnético era un polo sur, por donde salen es un polo norte, obviamente. Seguimos con el cable y el cable lleva la corriente eléctrica por acá, recordémoslo, y si lo conecto de la forma adecuada, es decir, si lo conecto de la manera correcta, el enrollado lo hago en la forma correcta, la verdad es que la corriente circula ahí, así, con la flecha en esta dirección. Alineando una vez más la regla de la mano derecha con las líneas de corriente, me aparece en el pulgar las líneas de flujo magnético que me determinan que aquí va a haber un norte. Bueno, puedo seguir o debo seguir con la corriente eléctrica que va a circular en este sentido. Es decir, aquí la corriente estará saliendo del cable y tendremos el negativo, es decir, la corriente está ingresando al cable y pega la vueltita por acá, como está indicado en esta flecha. Así que con la regla de la mano derecha
podremos ubicar nuevamente las líneas de flujo magnético que nos estarán indicando que aquí va efectivamente un sur. Es decir, esta máquina tiene en forma alternativa norte-sur, norte y sur, y lo único que hemos hecho es ir girando la forma en la que estamos enrollando la bobina, es decir, el enrollamiento en un sentido o en el otro según querramos que el flujo magnético vaya para un lado o para el otro. En esta máquina faltaba identificar al estator completamente, estaba en forma simbólica nada más. Si lo complementamos y le ponemos la parte estática de esta máquina, veremos que las líneas de flujo magnético que habíamos dicho que tenían este sentido, ahí las vamos a volver a dibujar. En realidad la pregunta es por dónde se cierran estas líneas de flujo magnético, por dónde van. Y la respuesta es bastante simple. Estas líneas de flujo magnético se van a terminar cerrando por el circuito que ofrece el circuito magnético del estator. El estator es quien va a permitir que las líneas de flujo magnético se cierren, y entonces se van a generar estas cuatro instancias donde tenemos sur, sur, norte y norte. Esta es la forma en la que se producen los campos magnéticos rotantes en el rotor de la máquina. Nosotros los estamos forzando a partir de una corriente continua, estamos impulsando a este generador por medio de por ejemplo, una represa hidroeléctrica, por medio de, qué sé yo, cualquier tipo de máquina impulsora que mueva este eje, y una vez que estos imanes pasan por encima de estas espiras que están aquí, que son las que forman la corriente alterna, nosotros vamos a poder obtener una corriente alterna trifásica de alta prestación en bobinas que están completamente estáticas. Es decir, una de las grandes ventajas es que estas bobinas están quietas, no dependen del movimiento y pueden ser tan grandes y gordas como uno quisiera. Así que aquí estáticamente puedo retirar tensión alterna. Aquí se aplica una vez más la consabida fórmula en que nos dice que la revolución, la velocidad de sincronismo va a ser 60 veces, donde 60, recuérdense que son 60 segundos por cada minuto, por la frecuencia, que está en ciclos por cada segundo, dividido P, la cantidad de pares de polos, me termina dando cuánto va a ser, o puedo despejar a partir de esta expresión que ya la conocíamos, cuán va a ser la frecuencia del rotor. La frecuencia del rotor la voy a poder calcular como la velocidad de sincronismo por la cantidad de pares de polo dividido 60, que es la cantidad de segundos que hay en un minuto. Y estas están en RPM, obviamente. Así que con esta expresión y de acuerdo a la cantidad de pares de polo, yo voy a obtener cuál va a ser la frecuencia de la red eléctrica. Por ejemplo, para un solo par de polos voy a tener unas RPM de 3000 RPM, sale de esta expresión. Si tuviera dos pares de polos, fíjense que voy a tener 1500 RPM, 20 pares de polos voy a tener 150 RPM. Así puedo tener distintas cantidades de RPM. En general esto tiene que ver con la forma de generación. Por ejemplo, si nosotros tenemos 3000 RPM, lo vamos a utilizar para, por ejemplo, usinas de gas. También las de 1500 para diésel y las de 150 para hidráulica. Veamos un poco más en detenimiento este asunto. Supongamos que tenemos una caldera, en esa caldera juntamos agua, la calentamos por algún medio, por ejemplo con gas, y hacemos lo que se llama una turbina de vapor, es decir, sacamos con un tubo vapor de alta presión, y ese vapor de alta presión lo ponemos en las paletas de una turbina. Esas turbinas son de bastante cantidad de revoluciones por minuto, es decir, son aptas para las 3000 RPM, con lo cual son de alta velocidad o de una velocidad considerablemente alta. Estas turbinas que nosotros utilizamos tienen una característica: al tener una velocidad considerable, la fuerza centrífuga es considerable, y la verdad que la mejor distribución que conseguimos para que estas máquinas no se desarmen, a ver, tengan presente que esta máquina tiene un momento de inercia fenomenal, porque tiene un rotor de polos salientes, así que preferimos utilizar un rotor de polos lisos, es decir, un rotor liso, de tal manera que la bobina esté escondida
adentro del propio rotor. Esto genera máquinas que en general son relativamente largas y esbeltas, es decir, no son máquinas gordas, sino son máquinas finitas y largas. ¿Para qué? Para que el momento de inercia sea el menor posible. Estas máquinas suelen ser máquinas grandes, máquinas pesadas, estamos hablando de algunas toneladas, cuando tengo que mover una buena cantidad de energía y quiero generar una buena cantidad de energía, y son tan pesadas que la verdad que si yo las dejo apoyadas aquí y las dejo toda una noche, a la mañana siguiente la voy a encontrar con el eje encorvado, por producto de su propio peso y por el pandeo que producen. Así que estas máquinas tienen algún tipo de motor auxiliar con alguna polea que cuando están fuera de servicios está permanentemente funcionando y la hace girar a muy baja velocidad, pero la hace girar para evitar el fenómeno de pandeo. Han visto muchas veces en la calle unos carritos especiales que tienen como un remolque y parece, qué sé yo, parece una especie de cucurucho raro que uno no sabe si no llevan un féretro ahí atrás. Es un carrito así con unas ruedas que lo tienen en casi todas las obras. Cuando pasan por el gobierno de la ciudad, en cualquier lado, están llenos de estos carritos y salen un montón de cables que van a parar a distintos dispositivos, taladros, compresores, qué sé yo, cosas que están utilizando en el arreglo de veredas y demás. Y acá adentro hay un ruido fantástico, un ruido a motor bárbaro. Lo que hay acá adentro no es ni más ni menos que un motor diésel. Un motor diésel que es un generador eléctrico que tiene una máquina de este tipo, es decir, una máquina sincrónica y que está funcionando a una cantidad de revoluciones por minuto. Pero pensemos un minuto, el diésel, ¿en dónde es óptimo? La verdad que el diésel anda fenómeno cuando estamos alrededor de las 1500 a 2000 RPM. Quiere decir que podría tener la mejor opción en un dispositivo como este que tenga dos pares de polo. Uno que tenga dos pares de polo me ofrece unas RPM de 1500 y tengo la mejor opción para un sistema de generación diésel, por ejemplo. Así es como puedo elegir la máquina en función de las prestaciones que tenga mi máquina impulsora o mi sistema impulsor. Por ejemplo, no es lo mismo tener un sistema eólico que uno hidráulico, que uno de generación naftera o por vapor. Por ejemplo, un sistema hidráulico. Un sistema hidráulico uno, bueno, está acostumbrado a que tiene una represa, tiene un dique, básicamente. La pregunta que hago habitualmente en el pizarrón para mostrarles a los alumnos de ingeniería que no saben nada de ingeniería es la pregunta más fácil de todas. ¿De qué lado está el agua? Esta es la represa, el dique. ¿De qué lado está el agua? Bueno, piensen, busquen, revisen, van a ver que en realidad yo debería cortar la clase acá y dejarlos a ustedes buscar en internet de qué lado está la represa y que averigüen el porqué. Pero bueno. Como la clase de electrotecnia vamos a seguir adelante. La verdad es que el agua está de este lado. Y el agua está de este lado porque, nada, tiene que ver con un problema de estática. El agua está ejerciendo una presión que aumenta a medida que aumenta la profundidad. Y la pared, que es la siguiente pregunta, ¿por qué la pared se va engordando? La pared se va engordando porque tiene que compensar la cantidad de presión que va ejerciendo el agua. Así que básicamente es esto. Algunos me dicen, bueno, también hay una cupla, sí, también hay una cupla, porque efectivamente esto intenta voltear la pared y la base le va a hacer mayor sustentación. Pero al margen de la cupla, el ancho de la pared depende de la presión que esté ejerciendo el agua en la represa. Bueno, por supuesto que no tiene nada que ver con la parte eléctrica de la historia, pero siempre que se trate de ingeniería parece interesante. Bueno, sigamos con la historia. ¿Cómo es? Bueno, acá ingresa por algún tubo, alguna canaleta, alguna ventana o algo a un tubo. En el caso, por ejemplo, de los que conocen Córdoba, el dique San Roque, en realidad este tubo va a parar a un gigantesco embudo que está al lado del dique. Ese embudo, a una altura determinada, ajusta la cantidad de agua y recoge la cantidad de agua. Una vez que ingresa el agua por este tubo, entra una recámara bastante interesante, y en esta recámara es donde se encuentra básicamente la paleta, una gigantesca paleta, varias paletas obviamente, es una turbina de agua,
solidaria a un eje, y por debajo de este mecanismo se encuentra efectivamente el generador eléctrico, la parte donde está el estator y el rotor de la máquina, que están allí abajo. El drenaje de esto se produce por un lateral una vez que pasó por la paleta y forma lo que conocen cada vez que van a alguna represa eléctrica, esa nube de agua que forma, que le llaman el manto de la novia, que escupe agua como si fuera una manguera gigante con una espuma hermosa. Bueno, por allí es por donde sale a alta presión el agua una vez que es utilizada en este tipo de dispositivos. Aquí aparece un fenómeno raro. El fenómeno tiene que ver con la dinámica de los fluidos. No lo voy a aburrir con la dinámica de los fluidos porque es bastante engorrosa y la verdad que yo sé poco de dinámica de fluidos. Lo que sí sé es que esto yo lo bauticé como el efecto James Bond. Ustedes vieron más de una vez esas películas, esas series donde está James Bond parado en una lancha. Y en la lancha el tipo tiene el motor fuera de borda ahí, que lo está manejando. Acá lo tenemos a James Bond, que por supuesto está con una mano allí y la otra mano está con la pistola apuntando al enemigo, está allí. Y el motor fuera de borda, y en el momento, justo en el momento crítico, clave de la persecución, aquí está la paleta, enfocan esta paleta, la enfocan desde abajo del agua, y lo que se ve es una cosa así. En el momento que el tipo acelera al máximo y se ve una cosa así, se ve la paleta que está girando como loca y se ve un torbellino de agua fantástico, fabuloso, por debajo del agua por supuesto, arriba está James Bond escapando, o persiguiendo al enemigo, lo que sea. Y la verdad que uno cree que bárbaro, qué impresionante, qué velocidad que desarrolla esto. Bueno, mentira, mentira. La verdad que hay una velocidad límite porque pasa lo mismo que con las carreras de auto. ¿Ustedes vieron cuando el auto está en el momento de la largada y acelera? Y cuando el auto acelera, por ejemplo, para allá y las ruedas van girando y derrapan y echan un humo bárbaro, ¿a qué velocidad se movió el auto? Bueno, a ninguna. Si las ruedas están derrapando, el auto está quieto. El peor negocio es que derrape. Así que en las carreras de auto, en las carreras de piques de autos, van a ver que más de una vez hacen derrapar el auto para quemar gomas, y al quemar las gomas producen que se ablande el neumático y tenga un gran poder de adherirse al pavimento para evitar justamente que patine, porque cuando patina el esfuerzo que hace el eje del motor no lo hace sobre el auto que avanza, sino sobre el pavimento que patina. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. En este proceso donde James Bond está fabulosamente ejerciendo potencia, la verdad que la potencia se pierde en remover el agua, remover aire abajo del agua, pero no en avanzar la lancha. Ese fenómeno es el mismo fenómeno que nos sucede en una represa donde el agua ingresa por aquí, y para evitar que patine y que se escurra el agua por los dos costados de la hélice, y que efectivamente logre mover este eje, se necesita que la velocidad vaya a una velocidad relativamente baja, por encima de una determinada velocidad máxima, que es la velocidad límite. La verdad que esto pasa y la paleta no se mueve, patina y no se mueve. Para poder transferir la potencia a este eje y que efectivamente gire la máquina, bueno, se requiere baja velocidad. En ese momento, y para generación hidráulica, nosotros usamos muy bajas RPM, es decir, una gran cantidad de pares de polo, lo que lo convierte en una máquina de motor de polos salientes, y cada una de las bobinas estará alojada aquí y en la opuesta, es decir, la misma fase R, así como pusimos aquí un norte y un norte, un sur y un sur, y estaban opuestos. Acá tengo un norte, acá tengo que tener un norte, acá tengo un sur, acá tengo un norte, y así sucesivamente. Acá tengo un sur, acá tengo un norte, sur y norte. Es decir, tienen que estar siempre opuestos ambos nortes. La máquina funciona con corriente continua, por supuesto, generando estos electroimanes, que son campos magnéticos fijos, que van a ir girando alrededor de este eje. Y estas máquinas son gigantescamente grandes, tan grandes que siempre las van a ver
cómo las dibujé, es decir, con la máquina colocada con su eje en forma vertical. ¿Por qué el eje vertical con la paleta y qué sé yo? Porque no hay manera de que el peso de la máquina es tan gigantesco, son varias toneladas, muchas toneladas, y el peso de la máquina es tan gigantesco que este eje no es capaz de soportarlo. Es decir, solo la máquina, aunque esté girando a bajas RPM o altas RPM, la verdad que se va a deformar por el peso de la máquina y se va a terminar haciendo bolsa. Así que la única forma de soportar semejante cantidad de peso es poniendo la máquina en forma vertical y que el propio eje de la máquina soporte el peso. Estos son algunos de los equipos que podemos encontrar en la red cuando buscamos generador eléctrico trifásico, en este caso diésel. También los hay con motores nafteros, son más chiquitos, por ejemplo de camping, cosas por el estilo. Pero bueno, fíjense que hay algunos considerables de cierto tamaño. Acá tienen el típico con rueditas para cargar y para llevar a una instalación eléctrica. Hay otros más caseros. Bueno, en definitiva, esto es lo que hay en tamaño diésel. Hay bastante documentación de cómo funcionan estas turbinas de vapor, en el caso de las turbinas que les decía de altas revoluciones, y cómo se sincroniza una turbina de vapor con la red. Bueno, hay mucha documentación al respecto, hay imágenes muy interesantes, muy lindas como para compartir y como para revisar principios de funcionamiento, de cómo se genera corriente eléctrica a partir de una turbina de esta naturaleza. Cada vez que hablamos de energía hidráulica hablamos de saltos de potencial, es decir, de caída de potencial importante, un salto de energía en agua que cae básicamente. Y en el otro extremo tenemos aquí, por ejemplo, la imagen o varias imágenes con la forma en la que se producen estos aprovechamientos. Aquí en la figura de arriba se ve la central eléctrica con su transformador, con el conducto donde circula el agua, en este caso hay una compuerta, está el embalse, etcétera. Las centrales hidroeléctricas tienen turbinas de un tamaño realmente gigantesco. Observen, arriba a la derecha se puede ver una represa con varias turbinas. En este caso se ven 3, 4 turbinas. Fíjense el tamaño de las personas, se le ven apenas los cascos blancos a los operarios que están ahí, los ingenieros que están ahí. El tamaño del eje de ese rotor que está ubicado allí o que están ubicando allí. Si bajamos para ver otros tipos constructivos, van a ver, por ejemplo, en esta que está aquí, está la paleta. Esta última se ve fantástico. Ahí, fíjense el tamaño de la hélice de la que estamos hablando. Acá hay más hélices de ese tipo y más generadores de esta naturaleza. Por supuesto que son muchísimas. Acá tienen este tipo de máquinas. Fíjense la escalerita, qué chiquitita que parece al lado de semejante monstruo. Y son una buena cantidad de máquinas que están puestas en paralelo para que funcionen a lo largo de lo que consideramos un dique, por ejemplo, que tiene 7, 8, 10 turbinas, como puede ser en Salto Grande, o como puede ser en el Chocón o cualquiera de esos lugares. En estas turbinas de tamaño súper considerable, como les decía, van a ver que la parte estática, la parte de la máquina es gigantesca. Y nada, bueno, qué sé yo, es interesante y entretenido meterse a revisar todas las fotos que hay respecto de estos temas.